Bueno, buenas tardes. Eh, Como presidente de la Asociación Marianne, es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este conversatorio sobre Naciones Unidas y la Argentina. Nos reunimos para explorar y reflexionar sobre las perspectivas de la coordinadora residente de la ONU en nuestro país, la distinguida señora Claudia Mujica. Este evento fue organizado y pensado en forma conjunta con la Universidad de El Salvador, a quienes les agradecemos especialmente, no solo por este maravilloso espacio francófono que estamos compartiendo, que tiene que ver con que en la Universidad de El Salvador se desarrollan carreras de doble titulación con Francia. Entonces hay estudiantes franceses que están acá y argentinos que gracias a la doble titulación tienen también la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Francia. Y la AUE, la Agence Universitaire de la Francophonie, que es una red también en la cual participan varias universidades de todo el mundo que también tienen estos espacios o estas carreras relacionadas con la francofonía. Así que un gracias muy grande por recibirnos y permitirnos compartir este espacio. Marianne es una asociación que promueve el intercambio entre Argentina y Francia. Nos da la oportunidad de compartir hoy este diálogo sobre temas cruciales para el desarrollo global y la cooperación internacional. El objetivo de Marianne, o uno de los objetivos de Marianne, es justamente tender puentes entre nuestras naciones y trabajar como una red que impulse y conecte el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos. Hoy nos acompaña una figura destacada en el ámbito de las relaciones internacionales, la señora Claudia Mujica, quien cuenta con una impresionante trayectoria de más de 25 años en los 3 pilares fundamentales de las Naciones Unidas: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo internacional. Su experiencia, tanto dentro como fuera de la ONU, nos ofrece una perspectiva invaluable sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en el contexto global. La señora Mujica ha dedicado su carrera a la promoción de la diplomacia preventiva, el apoyo a los procesos de paz y el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo es inspirador y estamos profundamente agradecidos por su presencia hoy aquí con todas y todos nosotros. Una bienvenida especial a nuestra querida socia María del Carmen Skeff, que ha sido la promotora y organizadora de este encuentro, a quien mucho le agradecemos, y también su dedicación en la coordinación de todo lo relativo a esta charla para que hoy podamos estar acá compartiendo este conversatorio. Con una gran trayectoria profesional, destacamos su compromiso con el Servicio Exterior Argentino, desde sus inicios en el Instituto del Servicio Exterior hasta su reciente labor como representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas. María del Carmen ha demostrado un compromiso excepcional con la defensa de los intereses argentinos en el ámbito internacional. Agradecemos también este espacio de diálogo y reflexión, y para ya comenzar con la charla, vuelvo a agradecerle a la Universidad, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Sociales por este apoyo a esta actividad. Y bueno, invito a todos los presentes hoy a sumergirnos en este diálogo que seguramente será muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Simplemente decir que para mí realmente es un gran honor estar aquí con Claudia Mujica. El hecho de haber sido 3 años y 7 meses representante argentina ante Naciones Unidas me permitió quizás, probablemente, culminar mi carrera con el espacio que es la Escuela de la Diplomacia. Eso nos lo decían hace muchos años atrás nuestros profesores cuando ingresábamos al Instituto del Servicio Exterior. Y realmente
quizás en ese momento éramos jóvenes, todos universitarios, posuniversitarios, mejor dicho, pero jóvenes, y nos parecía que quizás era un poquito exagerado. Les puedo asegurar que no. Me tocaron años apasionantes, años difíciles, años que tuvimos muchas satisfacciones para Argentina, y entre esas cosas, por supuesto, en el relacionamiento con el coordinador residente. Y tuve la posibilidad de conocerlo, al anterior coordinador residente, al señor Roberto Balbo, y luego a Claudia. Y me pareció muy bueno compartir ese conocimiento que tuve y el valor que tengo por lo que es el multilateralismo, las Naciones Unidas y los representantes del sistema, que me pareció muy bueno poder compartir con todo el espacio Marianne, que es un espacio fuerte de mujeres diferentes, de mujeres diversas con distintas ideas, en donde podemos hablar y enriquecernos. Y eso creo que hoy, en el mundo de hoy, es enormemente valorable. Entonces, con estas palabras y muy contenta de la aceptación por parte de Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas de Argentina, yo voy a dejar la primera pregunta. Y usted avance como usted quiera. A mí me gustaría que usted nos hable, Claudia, de qué es ser un coordinador residente. Es decir, ¿qué hace el coordinador residente? Pues seguramente las amigas de Marianne saben que está el representante de la FAO o de ONU Mujeres. Pero, ¿qué es un coordinador? ¿Por qué surgió esa figura? Muy bien, bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Presidenta Marcela Clot. Muchas gracias también a la Universidad de El Salvador, a sus autoridades, por estar en este espacio que me encanta por lo que hemos podido ya intercambiar. Y un agradecimiento muy especial a la embajadora Marine Tesquet, de verdad un honor ser parte de este conversatorio con estos liderazgos y que sea eso, un conversatorio. Marcela me ha podido presentar con algunas de ustedes. Es muy importante para mí también escuchar de las tremendas trayectorias que están aquí, cómo nos vamos nutriendo en el trabajo de Naciones Unidas. Como ya lo decían antes, yo soy la coordinadora residente del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas en la Argentina. Esto quiere decir que es una nominación que busca que cada una de las diversas entidades de ONU en el país trabaje de la manera más cohesiva, menos repetitiva, menos duplicativa, y que maximicemos el aporte siempre en línea con lo que es la visión del país, que al ser un ámbito diplomático se transmite por la visión del gobierno nacional y a través de ellos la relacionamiento con los otros diversos actores, autoridades locales, pero también la sociedad civil. ¿Cómo se crea esta figura? Quizás doy un paso más atrás. Yo creo que cuando estamos fuera de la organización y pensamos en la ONU, pensamos en lo que es el corazón de la organización para prevenir los conflictos, las guerras, con la paz y la seguridad estando en el corazón de la organización. Por eso es que surgimos del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que los países siguieron avanzando en este concepto que nos une, y las propias experiencias del sistema de Naciones Unidas, que como siempre digo a mis colegas cuando quiero hacer este paréntesis, dicen la ONU ha dicho que Argentina aquí. La ONU son los países, entonces como a veces les digo, la ONU es la Cancillería argentina, porque son quienes nos van a devolver el mandato a quienes tenemos el honor de ser funcionarias y funcionarios de Naciones Unidas, que de alguna manera tenemos la responsabilidad de acompañar eso. Pero en estas experiencias muy enfocadas en los términos de misiones de mantenimiento de paz, se había visto que muchas intervenciones de ONU iban como para mediar un cese al fuego, interponerse físicamente, negociar algunos acuerdos de paz, como mi país, yo soy originaria de El Salvador, era un acuerdo de paz muy político para separar a lo que era la guerrilla del gobierno, pero que faltaba dar esa vinculación con lo que siempre han sido los otros dos pilares de la organización, los derechos humanos y el desarrollo. Entonces, de alguna manera siempre se pensaba, bueno, primero negociemos el cese al fuego, entonces después vamos a ver los derechos humanos y después que tengamos ya el Estado de Derecho, vamos a ver cómo acompañamos el desarrollo, reducción de pobreza. Nos dimos cuenta que esta idea de tener una secuencia, lo que hacía es que nos volviéramos a encontrar con los conflictos porque no se atendían lo que muchas veces son las causas que están al origen.
Entonces se ha seguido avanzando en este ámbito para dar una mirada que ponga al desarrollo como un elemento que esté a la par de mantener la paz, la seguridad, teniendo como un eje transversal el respeto a los derechos humanos. Son además parte de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde donde mantenemos nuestro mandato. Entonces, sí queremos hacer el desarrollo, pero somos una organización muy grande y muy diversa. Solamente en la Argentina hay 22 agencias, fondos y programas que desde sus diversos mandatos estamos tratando de llevar adelante eso. Entonces, podemos tener UNICEF con un mandato que trabaja con infancia y adolescencia, pero también tenemos la Organización Mundial de la Salud que trabaja lo mismo. Entonces, ¿qué a veces pasaba? Que UNICEF y la Organización Mundial de la Salud iban a ver ambos al Ministerio de Salud, decir, yo quiero hacer esto, Entonces, los propios países dijeron, por favor, un poco más de organización, todo esto nos interesa, queremos trabajar con la OIT el tema laboral, a veces el trabajo infantil, entonces, por favor, Sistema de Naciones Unidas, traten de ser un poco más ordenados en la manera en que se relacionan con nosotros. Esto es una conversación muy interesante porque hay toda una parte que se hace desde Naciones Unidas, la Secretaría, que por supuesto conduce nuestro secretario general Antonio Guterres, pero es también una conversación que va a dos vías, porque las propias agencias que forman el sistema de Naciones Unidas, de nuevo vuelvo a decir, sus lineamientos están dados por los propios países. Entonces, UNICEF, que lo digo porque es de más conocida, no es la representante de UNICEF que toma la decisión final, es la Junta Ejecutiva que está compuesta por los propios países. Entonces, en esta conversación, cuando asumió su mandato Antonio Guterres y a partir del año 2017 decidió crear en los países donde tenemos este sistema de desarrollo, que son aproximadamente 140 países de nuestros Estados miembros, una figura de coordinación que no estuviera vinculada en la representación de ninguna de las agencias para que tuviera el manejo de mejorar lo más posible esa coordinación. Entonces, mi trabajo y el trabajo de los otros 130 personas que llevamos la coordinación residente, insisto, para el desarrollo en el país, quiere decir que convocamos a estas agencias, tratamos de buscar sinergias, que si hay un tema de trabajo que lo lleva OIT, que lo lleva UNICEF, que hagamos una sola propuesta y con esta propuesta empezamos un diálogo con el gobierno nacional, en este caso con la Cancillería Argentina, donde es una conversación que nos lleva a plasmar un plan de trabajo, un marco de desarrollo que se suscribe para un periodo de 5 años. El marco actual está suscrito desde el 2020, va a terminar el año próximo, y en ese marco la Cancillería nos pide que trabajemos sobre 4 ejes principales, que son los ejes de desarrollo económico, desarrollo social, un eje de desarrollo medioambiental y de gobernanza inclusiva. Todo esto con una mirada de derechos humanos y también con el cierre de brechas, como una mirada también de empoderamiento de mujeres y de género. Esto es un poco, de manera un poco muy resumida, donde se inscribe todo eso. Tenemos en este momento un total de aproximadamente 140 proyectos distintos que las agencias llevan individualmente o a veces de manera conjunta en prácticamente todas las provincias del país. Quizás algunas más, en los últimos años hemos estado dando una atención muy particular al Gran Chaco americano, no solamente en Argentina, sino también con Paraguay y Bolivia, porque hemos visto que están ahí los indicadores más preocupantes en términos de pobreza y discriminación. Una vez que la Cancillería nos dice, equipo de Naciones Unidas, sobre esto queremos que trabajen, ese mismo marco también da una latitud de que podamos descentralizar, porque no podemos estar siempre pidiendo a la canciller en este momento que... Entonces, esa descentralización se hace hacia los equipos de los ministerios nacionales y en el caso de la Argentina también hacia las provincias. Entonces, tenemos relacionamiento con muchos equipos de la gobernación, intendencias, pero también de sociedad civil que da una mirada amplia, inclusiva, como hablaba de la gobernanza al trabajo que queremos hacer.
Eso esencialmente es en la práctica lo que se espera del trabajo de coordinador residente. No creo que haya ningún coordinador residente que pueda declarar 100% éxito porque es muy complicado y cada agencia, como digo, está su representante, pero me dice, no, yo tengo que ver con mi junta ejecutiva. UNESCO tiene además su propia asamblea, me dice, no, a mí no me dejan eso. Entonces, pero la idea es que vayamos siempre mejorando y recibiendo la retroalimentación del país. Hay dos funciones más que están asociadas a esta principal, que es representar al secretario general en el país y ser la persona que puede transmitir los mensajes que correspondan. Mi delegación de autoridad, por supuesto, tiene que ver solo con los temas que competen a la Argentina, pero también soy responsable de que mis redes sociales, que nuestro sitio pueda retransmitir los mensajes institucionales y más políticos que el secretario general puede tener. Entonces, en nuestras páginas tengo la responsabilidad de que todas y todos en Argentina puedan ver qué está diciendo el secretario general sobre el conflicto en el Medio Oriente, sobre otros conflictos, sobre los días internacionales. Siempre estamos muy atentos a el 8 de marzo, por ejemplo, siempre hay un mensaje, tenemos que verlo y buscar la manera, cuando es apropiado, que eso también tenga una vinculación con las realidades del país. Y lo último, que también se hace, y ahí quisiera, lo habíamos comentado antes, también como coordinadora residente, una responsabilidad de tratar de maximizar la movilización de recursos en favor de estos proyectos y estas prioridades que el país nos ha dicho que lo quieren hacer. Esto es muy diverso según la categoría que tenga el país en términos de su ingreso. En este momento, Argentina, considerado un país de ingreso medio alto, no es un país que tenga formalmente un grupo de donantes, como uso el ejemplo de mi propio país, en El Salvador, que tiene unos ingresos per cápita menores. Hay fondos que muchos de los donantes internacionales prefieren canalizar a través de Naciones Unidas, USAID, la Agencia de Cooperación Española. Ese no es el caso en Argentina, por ser un país con una clasificación más alta. Entonces buscamos diferentes maneras de poder financiar estos proyectos. El gobierno nacional de Argentina es la principal fuente de estos fondos, porque además corresponde a las prioridades que ellos han puesto sobre la mesa. Pero también movilizamos algunos recursos externos de Naciones Unidas, sobre todo para los proyectos medioambientales que todavía llevamos adelante en términos de agricultura y para algunas de lo que hemos identificado como prioridades transversales. Por ejemplo, el proyecto Spotlight para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es una financiación de la Unión Europea y en este momento un proyecto que también llevamos mucho en el corazón, que es de fortalecer los derechos de las personas que viven con discapacidad en el país. Como equipo de funcionarios de Naciones Unidas, ganamos un concurso que pone nuestra sede cuando se pueden identificar recursos que están disponibles. Todo esto, por supuesto, siempre en alianza con el gobierno. Es muy amplio, creo que después en el intercambio podemos tocar temas más específicos, pero eso sería el panorama general. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Doy fe de todo lo que Claudia dice porque, a ver, tuve el honor de ser parte de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres y de la Junta Ejecutiva de UNICEF, por el GRULAC, que es el Grupo de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Argentina, y ahí estuvimos, y tal cual, UNICEF define a Nueva York, porque hay un mandato que tenemos cada uno de los representantes de grupos regionales en esa junta, y de ahí vuelve. Entonces, también tuvimos oportunidad de tener encuentros en Nueva York con los coordinadores residentes. Y realmente creo que ha sido todo esto un intercambio muy rico para el sistema multilateral. Quizás a veces al sistema multilateral lo que le falta es poder mostrar más lo que se hace. Me tocó viajar a Senegal, donde la primera reunión fue con todas las organizaciones de Naciones Unidas en Senegal y la coordinadora residente, una mujer
Y allí creo que había más que las 22 organizaciones que habla Claudia aquí en Argentina. Y me tocó ir por unas mujeres a Ecuador, otra realidad. Y realmente uno ve en el terreno de otros el trabajo que realmente el multilateralismo, Naciones Unidas, esos coordinadores residentes y los representantes de cada una de esos 22 organismos en nuestro caso, hacen en el terreno. Y se ve porque se presenta, uno va al lugar, está con la sociedad civil. Además, otra de las cosas que creo que es muy importante, las Naciones Unidas hoy está muy abierta a la sociedad civil, muy abierta. Tenemos una socia Mariana, que hoy no la veo por acá, que es Grogo Capatel, que ella, Andrea, no me salía el nombre, Andrea. Andrea ha trabajado hace mínimo 2 años o 3 años, va a las reuniones, va a la sociedad de la ONG que tiene. Sí, hay una gran apertura y les puedo asegurar que los que nos toca presidir los espacios son un actor muy importante. No, obviamente no están sentadas en la banca de los estados, están la parte más arriba de la asamblea, pero al momento de la toma de decisiones, cuando nos toca presidir, y cada grupo regional tiene que tener muy en cuenta lo que la sociedad civil ha estado peticionando, y en tal caso tener un acercamiento del por qué sí o por qué no, o cuál es el punto intermedio que alcanza. Sí, yo creo que realmente ha sido una muy buena creación, lo del coordinador residente. Lo he visto en 2 países distintos, de 2 continentes muy distintos. Somos el sur global, pero muy distintos. Y me parece que realmente ha sido un aporte para esa articulación que realmente es muy necesaria en el sistema. Dicho esto, que no creo que agregue demasiado a lo que Claudia había dicho, yo ahora le preguntaría una cosa dos cositas un poquito más concretas. La primera tiene que ver con Argentina, y me gustaría si usted puede decir qué aspecto destacaría del relacionamiento con Argentina y qué aspectos quizás a usted le han dado un poco más de trabajo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, su currículum habla de una gran experiencia en Haití. Haití, ustedes saben, todos los que estamos acá sabemos, que es muy caro los sentimientos de Argentina. Argentina siempre ha estado muy comprometida con él. Y usted ha trabajado muchísimo en Haití. ¿Nos podría contar un poco de esa experiencia? Y realmente, si usted que trabajó allí, que estuvo en el terreno, ¿qué perspectiva tiene como país? ¿No? Porque los años transcurren y Haití parecería que no puede demarrar, como solemos decir, no lo puede salir. Entonces, ¿qué cosas nos puede contar de todo eso? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy grandes esos temas. Quizás comenzar con Argentina en 2 niveles. Argentina, bueno, yo he trabajado, como decía, en ONU muchas veces, fuera de la Argentina, donde el país siempre ha sido un actor. En casi todos los lugares donde he trabajado, no solamente un miembro fundador, sino que creo que un país con un peso muy importante en la organización, de quien siempre se espera que lidere con alguna propuesta que termine movilizando a la región de Latinoamérica y el Caribe, pero en general el multilateralismo. Uno que creo yo debe ser de los grandes orgullos para el país es el aporte que ha dado a la normativa multilateral, es decir, al derecho internacional. Aquí tenía que no quería olvidarlo, pero la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, la Convención de Armas Químicas, hasta ahora son instrumentos que sin este liderazgo, visión y también a veces en la experiencia difícil que Argentina decidió darle la vuelta y hacerla propositiva, son instrumentos que ahora protegen a los ciudadanos de los 193 países que son miembros de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo creo que Argentina también ha sido un actor dentro de lo multilateral como un país extremadamente generoso. Y quiero poner ahí 2 ejemplos porque los he visto. Uno,
su participación con cascos azules en las misiones de paz. En Haití, por ejemplo, no solamente, todos vemos Haití como el país con dificultades que es, pero los batallones de Argentina han estado dentro de Haití en los lugares más difíciles, en las zonas de donde se originaban muchas veces los conflictos más violentos, donde la gente vivía en condiciones más difíciles, y no solamente aseguraban ese rol de paz y seguridad, pero había una empatía con la población. Yo he visto cascos azules argentinos jugando fútbol con los niños en Haití y generando un vínculo que a veces incluso quienes éramos oficiales de derechos humanos o políticos no llegábamos a conectar con las personas como lo hacían, y que era más allá de las personas que iban, creo que reflejaban lo que es una visión del país. Argentina tenía el único hospital militar que atendía no solamente a 15.000 personas que estábamos en la misión, pero a un primer ministro que estaba en una situación donde no había otro lugar donde recuperarse de una huelga de hambre que estaba haciendo. Su vida se salvó gracias a este aporte que ponía la Argentina. En Colombia, que es otra experiencia que tuve, apoyando las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, el jefe de los observadores militares, también un general argentino, Javier Pérez Aquino, que fue esencial para que se lograran los acuerdos sobre los puntos de desmovilización de la guerrilla, de nuevo con ese orgullo de llevar un liderazgo de su país, y que cuando Argentina habla en la ONU se escucha. Eso creo que lo digo porque lo he visto. Cuando hablaba de la generosidad del país, tampoco puedo dejar de mencionar a Cascos Blancos y a toda esta propuesta que hace la Argentina. Hay una resolución de la Asamblea General que le pide al secretario general que trabaje más, que busque profundizar el relacionamiento con Cascos Blancos y llevarlo como un modelo de voluntariado. Aquí, cada vez que celebramos el Día del Voluntario, el 5 de diciembre, siempre ponemos en valor esta apuesta de cascos blancos, que también en Haití han llevado otras alternativas. Una experiencia que seguramente a lo mejor la embajadora ya me escuchó, pero me gusta repetirla, porque en uno de los despliegues de la misión de paz, la MINUSTAH, que estaba en Haití, que uno de sus grandes logros fue acompañar en ese momento un proceso electoral democrático, en que resultó electo el presidente René Preval. En ese momento, Kofi Annan era nuestro, no sé cuánto estamos en Haití, era Kofi Annan, nuestro secretario general, y vino y se reunió con el presidente Preval, y René Preval le dice: secretario general, muchas gracias, los cascos azules hicieron toda la diferencia, pero ¿le puedo hacer una solicitud? ¿Por qué no me manda más cascos blancos y menos cascos azules? Porque ahora que ya eso es lo que necesito. Y eso es una anécdota que queda ahí, pero qué importante que eso viene del liderazgo de Haití, que esa era la necesidad que ellos veían. En cuanto al trabajo aquí, no, yo creo que en Argentina es increíble encontrar tantos espacios donde la visión del país está a la par de la de Naciones Unidas. Y quizás cuando dicen que no es que sea difícil, pero es un gran desafío porque las capacidades intelectuales, académicas, profesionales que tiene el país son tan grandes que a veces es un poco un estrés, porque decir, bueno, yo voy, por ejemplo, ahora que les tengo que venir a hablar a estas brillantes académicas, embajadora, es un nivel que nos llama a mejorar y a revisarnos constantemente, porque nada de lo que hacemos y podemos dar por sentado, porque el país tiene capacidades para llevar adelante mucho esto. Como ONU aquí tenemos que trabajar con una gran humildad, sabiendo que lo que traemos es la normativa internacional, estas convenciones, que ponemos la experiencia técnica para acompañar al país, pero que el país también tiene esa capacidad, y por eso la humildad es que lo que se valora es este punto de reflexión, de alguna manera el imperativo moral que trae Naciones Unidas como aspiración del mundo, el país lo valora y nosotros lo ponemos a disposición. Ese espacio convocante, esto de asegurar que estamos poniendo a disposición todo el marco normativo y técnico de la organización,
pero es un desafío porque todas nuestras contrapartes, de hecho, son personas Susana Malcorra era la jefa de gabinete, entonces después venir y trabajar con ella como canciller, no, había que estar muy preparados. Pero es un María. Bueno, entonces tenemos que mandarle una foto. Yo trabajé, cuando Susana era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon, yo estaba trabajando en esa oficina también, entonces muy cercana con su liderazgo y por eso digo, lo digo de una manera anecdótica, pero sí cuando trabajamos con Argentina hay que estar muy bien preparados porque el país de verdad nos marca mucho la pauta. Eso quizás en cuanto al trabajo aquí. Y Haití creo que ya lo toqué de alguna manera y voy combinando todo con lo anecdótico. Debí haber dicho que aparte del honor de estar con ustedes hoy, también me encanta estar en este espacio de las Marianne porque de alguna manera la lengua francesa es algo que también ha marcado mucho mi trayectoria. Si pude estar esos años en Haití era porque estaba ese requisito, en Burundi, que también es otra experiencia muy interesante. Entonces, que también es el valor del multilingüismo que tenemos que seguir protegiendo en Naciones Unidas. Creo que ustedes lo llevan adelante y por favor súmenme y a mi colega Valeria que me acompaña, que también es francófona, felices de sumarnos en esto. Bueno, Haití, como decía la embajadora, fue mi primer destino después de que en El Salvador yo terminé mis estudios casi al mismo tiempo que se negociaron los acuerdos de paz y había tenido ahí un poco la oportunidad de acompañar la Comisión de la Verdad de mi país, el programa de desminado, como intérprete de los desminadores belgas que habían venido a acompañar, es que era muy jovencita, el gobierno de El Salvador contrató un equipo que era muy bueno, pero eran belgas y había que traducir con los exploradores de la guerrilla, que eran los únicos que sabían dónde estaban las minas. Pero bueno, mi formación como ingeniero, pero el proceso de paz de mi país y estas experiencias como que me animaron a moverme hacia este ambiente más internacional y de buscar la resolución de conflictos. Entonces, en Haití, en un momento en que acababa de ser electo el presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido enviado al exilio y era una misión estrictamente de monitoreo de derechos humanos. Desde ese momento hasta ahora hemos pasado por momentos de optimismo, cuando regresó el presidente, cuando se hicieron elecciones, y después momentos de retrocesos demasiado grandes, en los que todavía nos vemos entre todos diciendo dónde están esas responsabilidades compartidas. Algo que en esa primera experiencia para mí fue muy importante porque al ser un monitoreo de derechos humanos, como decía, yo era una de las funcionarias más juniores hace mucho tiempo, el relacionamiento era de verdad con la sociedad civil, era de encontrarnos con las personas que estaban buscando asilo político o que estaban en detención. Y aún en esos momentos más difíciles, yo lo que escuchaba era decir, qué bueno que nos acompañen como comunidad internacional, pero déjennos tomar nuestras propias decisiones. Eso es un llamado que después lo escuché cuando lo decía el presidente Preval, por favor, está bien que manden los cascos azules, pero yo lo que quiero es más ayuda en esto. Entre que el país ha tenido que afrontar muchos déficits de gobernabilidad, cosas insólitas como que hasta los años 90 se aceptó el idioma creol como un idioma oficial, mientras que solo el 10% habla francés fluidamente. Entonces, profesores y niños, había todo algo que recuperar para que podamos acompañar esa generación que de verdad tomen en mano, porque la queja era, siempre está la comunidad internacional hablando con la clase de la élite política, porque lo que es normal también, pero que se necesitaba abrir más un poco a las voces. Lo hemos tratado de hacer, yo he trabajado mucho ahí, pero siempre teníamos esta traba en el país del nudo político que terminaba siempre llevando al conflicto más violento como lo estamos viendo hoy. Hace 30 años, cuando hablábamos de la violencia en Haití, era más una violencia que venía del Estado, del gobierno de facto que estaba tratando de consolidarse. Ahora nos hemos movido hacia una
violencia de origen más criminal, de estas bandas que han aprovechado de la ausencia del Estado en mucha parte del territorio para cimentar focos de narcotráfico y de otro tipo de crimen que llegó hasta algo insólito. Creo que uno de los días más tristes como región latinoamericana, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, algo que creo que muchos aquí pensamos que nuestra región nunca iba a ver en eso. Hemos estado aquí, creo que como Naciones Unidas se ha tratado de acompañar de diversas maneras, y ahí de nuevo hago la diferencia: Naciones Unidas, la Secretaría, y Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el ECOSOC, que tiene un grupo dedicado. Dos cosas, en fin, yo lo primero que debo decir, por supuesto que no tengo ninguna respuesta a lo que se puede hacer en Haití. Creo que la comunidad internacional ha actuado de buena fe. América Latina puso tropas ahí durante más de 10 años en la MINUSTAH. Dos cosas creo que, aquí voy a expresar una opinión personal. El nivel que tiene Haití en términos de sus brechas de desarrollo, de pobreza y de llevar estos cuadros es tan grande que de verdad se necesita una inversión a largo plazo. Y muchas veces se oyen entre la cooperación internacional hablar de la fatiga haitiana. Y es que vamos y después, bueno, pasa lo que pasa en cualquier país, los políticos se vuelven a trabar y como que la comunidad internacional se cansa, porque también ha habido una inversión muy grande. Y cuando dice, bueno, ahora vamos a acompañar a Haití a largo plazo, bueno, ya pasaron 5 años y se siguen peleando los políticos entre ellos. 5 años no es un largo plazo para lo que se necesita en el país. Y ahí una de las reflexiones introspectivas que hacemos mucho desde Naciones Unidas es un poco eso. Hemos llegado con misión de derechos humanos, con misión militar, con misión policial. A los 3 o 4 años se deja un presidente electo, decimos, bueno, ya cumplimos con Haití, y entonces cerramos la misión, y cada vez, y de verdad que con dolor decimos, esta vez va a ser cerrar, no vamos a volver, y aquí estamos. Ahora estamos en un punto en que nuestro secretario general está proponiendo un nuevo formato que ya no sería una misión de cascos azules, sino una misión internacional avalada por el Consejo de Seguridad, pero entonces no peacekeeping, porque el nivel de violencia es tal que ahora es más ir a un enforcement, que es distinto al rol que yo hablaba de los cascos azules argentinos, que era más comunitario. Una nueva propuesta que es distinta, pero que la había pedido la misma autoridad en Haití. Estamos en eso, como saben, Kenia había ofrecido un poco llevar eso. Y para volver a lo que yo decía, lo digo de Argentina, pero lo digo en general de los muchos países latinoamericanos, Brasil, Chile. Teníamos en Puerto Príncipe el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que siempre estaban acompañando en tiempos menos conflictivos que esto. Y esa voz del ABC, pero de Latinoamérica, era siempre no descuide, o sea, uno, por favor, compromiso a largo plazo, y lo que decía, nosotros estamos poniendo a nuestros soldados aquí, tiene que acompañarse con inversión en el desarrollo del país. Así es que es una magnitud muy grande, y también tiene que acompañarse con buscar esa apertura a los actores de la sociedad haitiana que puedan ir adelante. En este momento, muchos de esos actores de la sociedad haitiana que podían haber llevado adelante, tengo que hacer este paréntesis, fallecieron en el terremoto de 2010, que yo creo que hasta ahora no hemos logrado dimensionar el golpe que eso fue, no solo en términos de vidas humanas e infraestructura, pero las personas que fallecieron o sea, Haití estaba ya, no salía en ningún noticiero de CNN, estaba a meses de lograr la reforma a la Constitución que iba a estabilizar el ciclo electoral y moverlo. Todo eso se cayó también con el terremoto. El propio presidente René Preval estaba tan afectado físicamente que ahí como que volvió a empezar el país. Fue un retroceso institucional del que yo creo que hasta ahora ha sido difícil recuperarse, pero que no implica que no debemos volver a tratar. Yo creo que el otro día escuchaba a mis colegas que también siguen en el
Departamento de Operaciones de Paz, hablando de esta crítica a lo que se puede llamar un fallo colectivo del liderazgo haitiano, pero quizás de la manera en que hemos acompañado. Y decía, es difícil de aceptar, pero como equipo de Naciones Unidas, como Secretaría, no tenemos más opción que seguir tratando. Y lo hablaba antes porque la ONU sigue siendo relevante. Hay un imperativo moral de acompañar a una población con un sufrimiento tan largo, tan atroz. Y también hay un imperativo legal, o sea, nuestra propia Carta de Naciones Unidas, que es vinculante, hace que sea imposible como decir, bueno, que los haitianos, no, porque hay un imperativo de nuevo moral y legal de acompañar en un conflicto latente que sigue ahí. De nuevo, el secretario general pone las propuestas, pero son nuestros Estados miembros que deciden, el Consejo de Seguridad en primer lugar. Y también al conversar con mis colegas me decían, bueno, ahora se habla mucho de las divisiones en el Consejo de Seguridad alrededor de los conflictos que están pasando, pero el Consejo sigue poniéndose de acuerdo en muchos temas y Haití puede ser uno de los temas en que, de nuevo, se tenga que tomar estas decisiones que tienen un costo financiero para la organización, lo cual también ha sido parte de por qué ha habido estos altibajos. En algunos momentos la organización también había considerado el costo de una misión de paz. En su momento, la MINUSTAH, después del terremoto, que hubo el despliegue más largo, llegó a costar 1.5 millones de dólares por mes. Entonces estamos hablando de inversiones también muy grandes, aún si vienen de esa cuenta especial para operaciones de paz. Pero eso yo creo que en esta nueva manera en que podamos volver a intentar, en este momento la jefa política de la misión, la representante del secretario general, es una diplomática ecuatoriana. Entonces sigue la región de Latinoamérica poniendo esta mirada política, y yo creo que esta mirada de que largo plazo en Haití es largo plazo. O sea, no son 5 años, pero quizás ni siquiera los 12 que estuvo la MINUSTAH, porque hay que dar el espacio a que el país pueda recuperarse de las brechas que siempre ha tenido, pero de los golpes terribles que ha sufrido por sus propios conflictos políticos, pero por un terremoto que no tiene comparación en la región del Caribe, lo que recordemos, más la cantidad de, como sabemos, efectos del cambio climático también, que golpean cada vez más a una población y a un gobierno que tiene poco recurso propio para responder. Una asignatura pendiente de un país que es parte de nosotros, de nuestra región latinoamericana y el Caribe, y con el cual hay que ir con esa generosidad de la que yo hablaba que caracteriza a la Argentina, y también con la humildad de tener esa paciencia de dar los tiempos para que llegue el momento en que realmente sea el liderazgo del haitiano y de su población que tome esas decisiones difíciles que va a tener que tomar para ellos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Algunas cositas que me gustaría decir a raíz de todo lo muy interesante que tú has dicho. Desaparición forzada de personas. La convención, en el espacio que estamos, fue producto de la negociación hace muchos años atrás, después, obviamente, ya el periodo democrático de la Argentina, con Francia. Y tenemos una resolución que la aprobamos todos los años, que ustedes saben, cuando va a salir la resolución, hay un país o dos que hacen el borrador, la negocian, si se obtiene por consenso es mucho mejor, que no se vote y todo. Bueno, eso lo hacemos todos los años y somos Francia, Marruecos y Argentina. La Argentina participa en 6 misiones de operaciones de la paz. Y la verdad, como dijo Claudia, en el tiempo que me desempeñé como embajadora, nunca recibí una crítica de un comportamiento, de algún problema, al contrario. Siempre las muestras han sido de un muy buen desempeño y de realmente un agradecimiento por el esfuerzo que hace Argentina. El militar que hablaba Claudia en Colombia, el general Pérez Aquino, es un hombre muy realmente, un señor militar preparado para la paz. Hizo un excelente trabajo en Colombia. ¿Cómo será que inmediatamente después lo nombraron para el mismo rol en Mozambique? Él parte de Bogotá y va a Mozambique
otro conflicto, como todos los conflictos no son iguales, también fue allí a presidir esas misiones de paz. Los cascos blancos es, sí, un valor agregado. Yo recuerdo que era una joven diplomática cuando aparecen los cascos blancos, y voy a decir algo, voy a hacer un sincericidio. Como solemos ser los argentinos, la primera noticia de los cascos blancos nos pareció una locura. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Cómo nosotros? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tiene un éxito total. Lógico, yo tengo 35 años de carrera. Y eso era cuando era alumna o primer año de diplomática, o segundo año de diplomática. Y realmente son muy buenos. También son muy valorados. Se participa en todo lo que realmente Argentina, inmediatamente que hay una catástrofe, Argentina ofrece. Lo que es trabajo de inteligencia y de físico y de inteligencia. Nosotros, Argentina no está en condiciones, generalmente no estamos en condiciones más que de donar pastillas despotabilizadoras que son muy buenas y necesarias, pero digamos, no podemos hacer las grandes donaciones que hacen otros países. La MINUSTA, estuvimos en Haití entre el año 2005 y 2016 y acompañamos todo el proceso de la MINUSTA. ¿Qué es la MINUSTA? Es el acrónimo de la misión para establecer la paz, ¿no? Es decir, el acrónimo de toda la frase es MINUSTA. En esa misión, Argentina estuvo todos esos años, de 2005 al 2016. ¿Qué pasa ahora? Lo que decía, oye, decir en la nada sería muy duro. Kenia propuso, a través del Consejo de Seguridad, armar una misión con carácter, podría decir, mixto. Es decir, una pregunta, porque realmente lo que hoy pasa son bandas armadas. Hoy no es que se fue un presidente o que lo mataron. Hoy el país está en manos de bandas armadas. Entonces, el que va en esa misión de paz, y ese fue el gran key de muchos países, entre otros nuestros, se imagina que va a llegar un punto a que va. Entonces, ¿qué pasa hoy con esa misión? Kenia tuvo un cambio de ministro, cambio político, y está todo parado. Los keniatas mismos pensaron, bueno, ahí, ¿hasta dónde llegamos? El contingente no puede ir con agua bendita. Disculpen la crudeza de mis palabras, que no parecería diplomático, pero esta es la realidad. Entonces, claro, una muy buena idea la de armar algo, una misión. Llegado el momento, hasta ahora no desplegamos. Y hay que ver si despliega y cómo despliega. En el ECOSOC, el grupo está presidido por Canadá, que es otro país que tiene realmente muy buena intención, disposición de recursos con respecto a Haití. Realmente Canadá hace un gran trabajo. Y el que preside el grupo, en este grupo está también Argentina, además tenemos un grupo de amigos de Haití, pero hay ciertas cosas. Esa clase dirigente que se fue de Haití. El que pudo irse se fue. Exacto. Entonces, realmente tomar una decisión de un tipo en donde realmente va a llegar un punto que la misión que vaya va a tener que actuar de manera muy fuerte. Entonces, ahí es digamos, el paso que los países piensan mucho si lo van a dar o no. Sí, lógicamente, todo eso salió del Consejo de Seguridad, porque es el órgano, ¿no es cierto?, encargado de la paz y de la seguridad mundial. Entonces, tiene que salir de ahí un mandato para una cosa de este tipo. Yo creo que realmente es una situación muy compleja. Y fíjense una cosa, así como les digo, y el ABC que hablaba Claudio, esa MINUSTA, esa misión de paz, esa misión que tuvimos del 2005 al 2016, en estos años recientes de América Latina, no están evidentemente dadas en todas las condiciones para una recreación de esa situación, ¿no? De eso que se hizo antes, Claudio.
¿no? Esto tiene que ver también con el panorama político, institucional, económico de la región. Y por eso es que aparece Kenia, que para los latinoamericanos que estábamos allá, realmente fue un impacto. Pero claro, Kenia dijo, bueno, yo puedo poner, así yo puedo poner 2.000 hombres. Nosotros hemos hecho este tipo de operaciones desde la Unión Africana. África tiene otra mirada de algunos conflictos que han sucedido en el mismo territorio. Entonces, yo creo que es un signo de pregunta, que el secretario general está actuando también con mucha prudencia, porque es difícil tomar una decisión de un tipo que puede desembocar en una situación dramática desde las Naciones Unidas. Es una complicación grande. Pero bueno, creo que sí. La otra gran diferencia es que para el despliegue de una operación de mantenimiento de paz, el primer requisito es el consentimiento del país y del gobierno. Entonces, cuando fue la minuta, el presidente Preval la pidió. En este momento no hay jefe de Estado. Entonces, también, ¿quién es el interlocutor haitiano que asume esa decisión? Por eso es que la misión no va a ser peacekeeping, porque el primer ministro, que ahora ni siquiera está en el... Entonces, hemos llegado a un punto muy trágico en que hay un vacío de quién responde por Haití, incluso ante Naciones Unidas. Exactamente. Bueno, la verdad que este panorama de este punto, no obstante este punto, yo como soy no soy naive, pero soy una multilateralista, lo he sido toda la vida y he tenido la oportunidad de estar 2 veces en ámbitos multilaterales, entonces más aún, creo que yo tengo tremenda confianza en que el sistema multilateral no solamente hay que defenderlo, hay que protegerlo, sino que hay que tratar de incentivarlo y demostrarlo. Realmente estoy convencida de eso. Es necesario que haya una masa crítica social y que no sea únicamente la sociedad civil que se mueve por UNICEF, por ONU Mujeres, por la seguridad alimentaria, el Comité de Seguridad Alimentaria en Roma. No, tiene que ser una sociedad civil consciente de que no es que tengamos o no las Naciones Unidas. Hemos discutido muchas veces con muchos colegas diplomáticos. ¿Vale la pena la ONU en Nueva York? Por favor, vale más que la pena. Entonces, iría mi última pregunta, y no pregunto más nada para que pregunte a la gente. ¿Cómo ves el futuro? Saliendo un poco de las Naciones. En general. Salimos de Haití. Bueno, me gusta ser positiva. Yo creo que quizás tengo que empezar con una reflexión que hacía quien era el vicesecretario general de ONU, Jan Eliasson, con quien trabajé, lo cito, porque hay mucha frustración. Todo el mundo dice, ¿qué hace la ONU? Porque yo le decía, hay que dar ese paso atrás de ver que las Naciones Unidas son un reflejo del mundo como es, porque quienes están ahí hablan del mundo, de los países como son. Hay que seguir intentando que llegue a ser el ideal de lo que la Carta nos propone. La Carta es el ideal al que queremos llegar. Mientras tanto, estamos ahí como somos en el mundo. Entonces, en ese ámbito, más allá de lo que se pueda mejorar, sin lugar a dudas, reformar, criticar, lamentar, me parece que es un espacio irreemplazable como el centro neurálgico, y vuelvo a lo que decía al principio, donde está el espacio donde podemos buscar la paz y la resolución de conflictos. A nivel multilateral, no veo un espacio que pueda reemplazar, no solamente por lo que decíamos de ese imperativo moral, pero de todo lo que en estas más de 7 décadas se ha creado como normativa, el derecho internacional que es vinculante para los países. ¿Dónde encontramos esas herramientas para avanzar ese ideal de paz, de seguridad, de derechos humanos? Lo veo difícil que exista otro. Se habla mucho también de, como decía, la parálisis que se ve en el Consejo de Seguridad, por supuesto ahora con temas tan impactantes como el Medio Oriente, conflicto también Ucrania con Rusia.
pero en el día a día el Consejo de Seguridad sigue sesionando, como lo sabe la embajadora, y se toman cientos de decisiones que son importantes para la paz y la seguridad en muchos otros países que quizás no lo ven. Entonces, por supuesto, no estoy justificando lo frustrante que es que no haya una acción más cohesiva, de mayor consenso en los conflictos que están siendo tan dolorosos en este momento, pero eso no invalida la acción del Consejo, mucho menos de la Asamblea General, donde es más fácil a veces lograr algún consenso, una resolución que apoye las necesidades que hay. Ya por ser ese centro neurálgico de paz y seguridad, encuentro yo que no hay manera de que no haya un futuro para la organización. El desafío es mejorarla. De alguna manera siempre es algo muy emotivo pensar que ya tenemos 78 años, que venimos de eso, pero mucha de la arquitectura, de la metodología sigue siendo similar, si no la misma. Entonces sí, creo que hay ahí un imperativo de reflexión hacia agilizar nuestros procesos, y no es fácil, o sea, es muy fácil para nosotros querer que todo sea más rápido. Lo político es lo primero, eso se lo dejo a los Estados miembros. Yo me vengo a lo que es más interno de la Secretaría y del propio sistema. Es una burocracia muy, muy pesada, y ahí hay que manejar mejor la necesidad de responder rápido con lo que a veces crea esta burocracia tan grande, que es la rendición de cuentas. Yo aquí no puedo tomar una decisión sobre el presupuesto que recibo, porque tengo que rendir cuentas a todo lo que llega. Eso toma un espacio, tampoco se puede borrar, porque ¿por qué el gobierno de Argentina tiene la confianza de poner fondos en las agencias de nuestro sistema? Porque sabe que hay ese proceso, esa transparencia, esa rendición de cuentas. Eso quiere decir que un proyecto con nosotros va a tardar un poco más que lo que tardaría, digamos, con alguna otra organización. Hay que mejorar eso, hay que buscar la manera de buscar un equilibrio. Otra déficit que tenemos, creo yo, es de comunicaciones, porque también en comunicaciones estamos un poco en la era de cuando comenzamos. Personalmente todavía me cuesta entrar en el mundo de redes sociales, porque venimos de una institución que también es un poco nuestro orgullo, que el informe del secretario general, toda la palabra es la correcta, todos sabemos que se le llama de esta manera, no se pasa, pero estamos ante una inmensa mayoría de la población mundial que ya no comunica de esa manera, y a quien no le llama la atención recibir la información de esa manera. Entonces, un poco lo que decía antes, hay que cuidar la parte formal, política y jurídica, pero tenemos que explicar mejor a nuestras poblaciones, nuestra población joven, por qué es que esta organización es útil, por qué sigue siendo ese único centro neurálgico de paz que convoca a todos, donde todos pueden tener una voz. Y lo que decía antes la embajadora sobre que se está abriendo ahora más que nunca la ONU a sociedad civil, es algo muy, muy necesario. Fue hace solo 2 o 3 años que por primera vez se permitió que representantes de sociedad civil hablaran en el podio de la Asamblea General. O sea, habían pasado 75 años en que, para eso estaba diseñado, para representantes de los países, pero se hizo esta apertura simbólica a que se abriera ese espacio a otras voces que nutran las decisiones que últimamente siempre las siguen tomando los gobiernos. Estamos al debe en lo comunicacional y en ser más ágiles, y a veces les digo a mi colega Valeria, podemos decir eso en lenguaje humano, porque nosotros tenemos muchas palabras de transversalización. Le digo, pero ¿cómo se dice eso en un idioma que genere una conversación y que no te quedes pensando, ¿qué me dijo esa señora? ¿En qué idioma está? Entonces sí, ahí tenemos que mejorar. Y quizás otro, que lo digo en este espacio que tenemos también aquí con ustedes, mejorar todavía un poquito más en términos de paridad en el liderazgo entre hombres y mujeres. Nuestro secretario general, Antonio Guterres, ha hecho mucho. Volviendo al tema de coordinadores residentes, estamos casi al 50% entre hombres y mujeres, que es muy reciente, pero eso lo logramos en los últimos 2 años.
Yo sé que otras agencias grandes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, también está. Y tenemos mucho liderazgo. La vicesecretaria, bueno, Susana, que también fue pionera, Virginia Gamba, que es la subsecretaria general para niños en conflicto armado, otro orgullo de la Argentina. Pero estamos todavía algunos. Un hombre que tenemos ahí. Oscar Fernández Naranjo. Han querido Oscar. Sí, sí. Es hombre, pero es muy... Mi jefe, excelente, excelente. Y también fue uno de los líderes más importantes en Haití. Él fue el líder allí, lleva también su corazón. Entonces, quizás eso en términos no solamente de lo simbólico de ver, pero de la manera en que personalmente yo he tenido muchas mujeres líderes como jefas que dan una mirada distinta a veces a lo que se puede, o tienen una manera diferente de abordar, no menor, los conflictos para conectar esos tres vectores. Creo que ahí todavía podemos mejorar. Hay mucha expectativa sobre el liderazgo máximo, pero bueno, eso de nuevo se lo dejo a los Estados miembros. Pero sí, no puedo dejar de mencionar que Antonio Guterres está muy comprometido con este tema y estamos empezando a ver los resultados. Una cosa es los grandes nombres como jefa de gabinete, pero también estamos al debe en un grupo que si no está, no muchas en el liderazgo más top, es un grupo muy importante, que son las mujeres que llegan a los mandos medios a finales de 30, 40 años y que cuando, estoy hablando del ambiente internacional de ONU, empiezan a formar su familia, como que hay un freno ahí, porque no puede ir a Burundi, no puede, y de alguna manera tenemos que mejorar como organización en acompañar mejor a que las mujeres tengan su derecho a formar una familia, ocuparse de sus familias, pero que eso no sea, como lo es muy a menudo, un impedimento para que sigan avanzando en el liderazgo de la organización. Esos son algunos de los que veo de la Secretaría. Muchos otros están en las manos de los países y estamos muy atentos a acompañar eso. Yo debo reconocer que el periodo de que me tocó, que es el del mandato, primer mandato y el comienzo del segundo de Antonio Guterres, la verdad que he hecho muchísimo por lograr equidad de género. ONU Mujeres ha tenido mucha relevancia. La directora es una señora Jordana, que realmente es una muy buena. Si alguna vez viene a la Argentina, tendremos que aprovecharla para variar o ir a donde dé una charla. Es muy buena, muy buena, muy buena. Se ha trabajado mucho en ese tema. Una cosa que me parecía importante decir con respecto a lo presupuestario. Digamos, todos los estados pagamos una cuota, pero realmente el sistema y sus agencias es costoso y hay mucha contribución voluntaria. La contribución voluntaria es lo que generalmente los países desarrollados ponen para contribuir con ese presupuesto y poder hacer esa cantidad de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, ¿cómo trabajamos en la misión? Tenemos 6 comisiones. La número 5, la quinta, es el presupuesto. Y ahí es la pelea, porque, claro, por poner contribuciones voluntarias, no es el derecho para definir los programas, ¿no? Entonces ahí el Sur Global tiene su voz de esas contribuciones voluntarias que tengan en cuenta también lo que decía en términos totales Claudia del presupuesto. Bueno, a ver, llegamos con este proyecto, se puede hacer este otro proyecto. Yo creo que esa parte realmente es muy importante. Es un momento álgido de finales de año. Los colegas de la quinta, como le decimos, la quinta comisión, a veces están trabajando el 23 de diciembre, incluso 24 o 28 de diciembre, para aprobar el presupuesto. Hay que aprobarlo sí o sí antes del 30, o sea, no puede pasar el año sin aprobar el presupuesto. Y realmente creo que, bueno, se intenta con lo que yo creo que se hace un gran esfuerzo por llegar a todas partes. Esto es importante. La parte comunicacional, me parece que, al menos me pareció que del principio a hoy, de mi primera etapa estando ahí, porque siempre seguí ONU, pero estando distinto, mejoró la parte comunicacional. Me parece que ha ido mejorando, que ha tratado de realmente modernizarse, de usar otros instrumentos.
El hecho mismo, por ejemplo, que en la mayoría de los debates, cuando tenemos que hablar por primera vez a los Estados miembros, lo que tenemos para hablar son 3 minutos. Les puedo asegurar que no te pasas porque corta. El que está presidiendo corta. A mí me tocó presidir muchas veces y yo no podía cortar. Pero entonces mandaba a alguno de mí a la banca para que, por favor, si son 4 o 5, pero no más porque ahí me muero. Pero realmente, les digo una cosa, cuando uno sabe que lo van a cortar, les digo, 3 minutos es letra 12, es una hoja y 2 pedacitos de la siguiente. Lo teníamos perfectamente calculado con los chicos. Les aseguro que en algunos párrafos lo que yo tenía que decir, que era la instrucción recibida de Buenos Aires, que por supuesto había que decirla y achicarla, porque era más lo que me habían mandado, decirla bien y achicarla, lo decía. Eso ha mejorado mucho el tema de escuchar. Porque el otro problema es que somos 193 miembros. Generalmente, cuando son las cosas importantes, estamos 187. Cuando hay votación, generalmente el número que está presente son 187. Imagínense lo que es escuchar a veces de los 187 que se inscriban para hablar a 150 o a 140. Tremendo. Es decir, si habla todo el tiempo que quiere, podemos estar de varias semanas. Entonces, creo que ha habido algunas cosas que se han tomado que han sido efectivas. Porque vos, si no podés escuchar a los 150, primero que hay un funcionario o 2 que van a estar sentados en el lugar, uno sabe la lista y va al que tiene interés de escuchar. El representante permanente va no solamente para hablar, sino porque tiene interés de escuchar a algún otro representante permanente. Y eso es lo mismo en los grupos. Yo les puedo asegurar que de mis 2 experiencias reconozco que la más rica fue en ONU Mujeres, excelente. En UNICEF, yo creo que UNICEF, no me maten, pero falla por sobra de dinero. Debe ser de las agencias o de los organismos que más reciben. Porque es lógico, el tema niñez e infancia es muy sencillo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay reuniones de la Junta que uno lo que ve es volar millones de acá para acá. Y no hay un debate más profundo de cómo se usa ese dinero, sino es únicamente una cuestión de la curita, de paliar un problema, sino que es una ayuda que permita transformar una realidad o contribuir a transformar. Es decir, la contradicción de esto es, al menos mi experiencia, es que el que más recibe, si van a entrar a la página, van a ver lo que hace, es fantástico, ¿eh? Van a tener un montón de programas y todo hecho. Pero quizás desde Argentina se puede entender lo que quiere decir, cuando en realidad lo que se hace es una calidad o una casi, entre comillas, beneficencia y una aspiración a transformar esa realidad, que son 2 cosas distintas. Las 2 solucionan un problema, pero una quizás lo que soluciona es totalmente inmediato y no a mediano y largo plazo. Y yo eso es lo que veía y que no sé si pudimos, quizás contribuimos un poquito algunas cosas a modificar, o por lo menos planteamos estas inquietudes. Pero realmente creo que todos los organismos trabajan con mucha seriedad, con mucha dedicación. La cumbre de los sistemas alimentarios, la cumbre de la educación. ¿Qué hizo Antonio Guterres? Yo no sé si lo hizo por eso o no, pero hubo pandemia. No nos veíamos. Entonces, Guterres arranca con una cumbre, después que fue la de sistemas alimentarios. Que nos pudimos, o sea, primero organizarla con WhatsApp primero, pero encontramos físico. Y después vino la cumbre de la educación. Y después vino la cumbre de los ODS. El año pasado. La del año pasado. Que realmente, cuando uno habla hoy de Naciones Unidas, le guste a quien le guste. Y al que no le guste, creo que se está equivocando. Uno tiene que hablar de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por algo, los estados los adoptaron en el año 2015. No fue una ocurrencia, y le agradezco a Claudia que haya puesto mucho de lo que dijo en los estados.
no fue una ocurrencia de algún señor que andaba dando vueltas. Fueron los Estados miembros los que aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si realmente para el 2030 se llega a un poco más de la mitad, revísenlo, nos podemos dar por muy contentos. Porque es erradicar el hambre, lograr la educación, el trabajo decente, la condición de la mujer. A ver, estamos en 2023, 24, mejor dicho. 24, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Hay que tener presente eso. Y hay que empujar un poquito cuando vienen algunas cabecitas especiales que tratan de decir que esto no servía para nada. Y no es así. Les puedo asegurar que es una buenísima guía de trabajo. Y que hay lugares que la han adoptado, incluso hay lugares que la han adoptado como planificación de gobierno a los objetivos, porque cada objetivo tiene un desarrollo como de metas o submetas para alcanzar, que pueden ser un excelente plan de trabajo. Quería agregar eso porque me parecía importante, hiciste mucho hincapié en el desarrollo, que coincido, y la agenda en eso fundamental. Bueno, hemos tenido un desarrollo de una reflexión y una introducción a cómo se maneja este mundo, que la verdad ha sido espléndido. Les agradezco muchísimo y creo que, si están de acuerdo, daría paso a algunas preguntas. Me parece que todos con algo hemos quedado. Bueno, Silvina, ¿querés? Y tenemos que chequear si hay preguntas también en el Zoom. Por ahora no, pero bueno, el que quiera ir haciendo. Por eso dije. Ok. Bueno, vamos escuchando a los que están aquí presencial y después vamos intercalando con preguntas que haya en el Zoom. Así que quien quiera escribir una pregunta, un comentario, los vamos a ir leyendo. Silvina, Sí, si te querés presentar. Yo me llamo Silvina Quintán, soy socia de Nafian, soy periodista, así que todo lo que hablaron sobre el tema de la comunicación me interesa mucho. Suelo dar mucha difusión, me interesa mucho lo que dijiste sobre UNICEF y ONU Mujeres, porque creo que son quizás las agencias más visibles que hay acá en la Argentina, y en general los periodistas y las periodistas que nos ocupamos de los temas de derechos, recogemos mucho el material que utilizan las agencias. Y para mí es un lujo escucharlas a ustedes y entender un poco más cómo es el funcionamiento, porque uno conoce los partes de prensa cuando UNICEF muy seguido lanza informes, sobre todo en temas de pobreza. Poco sobre el trabajo de campo que hace la agencia. Yo alguna vez tuve alguna información sobre eso, pero no es lo más habitual. O sea, lo que hacen son informes técnicos con algunos grandes títulos que resaltan necesidades, ¿no? Yo quería hacer una pregunta que quizás sea un poco incómoda, pero quiero preguntar porque una de las primeras cosas que se manifestaron a nivel diplomático con el cambio de gobierno fue que no se iban a sostener los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, se dijo desde la Cancillería, concretamente. Quería preguntarles cómo vienen trabajando esa agenda, o sea, cómo ven el panorama, cómo lo ven para adelante. También los temas de género están bastante postergados, y el tema del cambio climático también. O sea, son todas cuestiones que por lo menos en la retórica están siendo subestimadas. No sé si será en la realidad, pero por lo menos lo que recibimos los medios en el discurso es eso. Quería consultarte cómo ven este panorama. Bien. ¿Respondo aquí o tomamos? ¿Sí? Bueno, sobre el tema del trabajo de UNICEF y las otras agencias, está disponible, o sea, se puede consultar, pero aquí voy a hacer muy felices a mis colegas porque tenemos una plataforma que se llama UN Info, que es la página del Sistema de Naciones Unidas, que de verdad después quizás, embajadora, puedo compartir ese enlace porque trabajamos mucho para que ahí se pueda ver sobre todo lo que tú dices del trabajo de campo. Tú puedes entrar a la página de Argentina y en el mapa del país dar un clic a la provincia y ahí te va a aparecer
quién está ahí, qué está haciendo, los montos, porque de nuevo, como decía el término de transparencia, tú puedes ver exactamente cuánto se está ejecutando, de dónde, y que se pueda transmitir más. Como decía, claro, UNICEF es muy visible, además es una de las pocas entidades de ONU que recibe donaciones de privados, entonces también por eso, como decía la embajadora, también hay ahí una impronta más. Entonces, bueno, eso por una parte. En cuanto al relacionamiento con el nuevo gobierno nacional, nosotros saludamos al presidente en el día de la transmisión de mando y, como lo decía antes, nuestra voz de liderazgo es de la Cancillería. La canciller Diana Mondino nos recibió a todos, a quienes estábamos en ese momento, casi 20 personas, y muy generosa con su tiempo, como decía el embajador, escuchar a uno por uno, nos escuchó a los representantes, nosotros le explicamos lo que acabo de explicarles a ustedes, de cómo se hace este marco de cooperación, y cómo el marco de cooperación, por la decisión de la Asamblea General y del gobierno argentino, usa la Agenda 2030, como lo decía, como indicadores. Creo que eso también es importante, que más que decir tenemos que hacer esto, cada gobierno de los 193 tiene sus prioridades de desarrollo y la agenda lo ayuda a medir, como es cada indicador de lo que se ha logrado hacer. Esto entonces lo sabe la canciller. Por supuesto, de nuevo, cada gobierno da a la agenda la impronta de lo que requiere. Uno de los ODS, vida submarina. Un país tendrá más o menos que otro. Entonces, nosotros a lo que estamos atentos es que a lo que tenga en contenidos, la Cancillería está trabajando con nosotros, con todos los equipos. Quizás algo que puedo añadir en términos de lo que es la Agenda 2030, más allá de la marca que se ha creado, de lo que está ahí, no hay nada que sea una gran nueva revelación que trajo Naciones Unidas, porque Naciones Unidas siempre ha estado trabajando por la reducción de la pobreza, por el tema de reducción de desigualdades. Entonces, muchos de lo que los objetivos han como codificado, si quieres como ponerlo del 1 al 17, son compromisos que están contenidos en esta normativa internacional de la que hablábamos antes y en lo que Argentina siempre ha estado poniendo su impronta. En este momento, Argentina además tiene la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es la entidad que prepara en nombre de toda América Latina y el Caribe, el avance que la región ha hecho en la... de hecho, yo misma voy a estar, tuvimos esto porque voy a estar viajando a Santiago, que es la sede de CEPAL, donde el gobierno de Argentina es el que va a estar liderando a todos los países de América Latina y el Caribe cómo quieren reportar sobre eso. Entonces, eso creo yo es lo que puedo decir. Para nosotros es muy importante la mirada que del gobierno, lo que hemos recibido de la Cancillería, quizás sin entrar en cómo se llama, cuál es la marca, es un compromiso de avanzar en los principios de Naciones Unidas, que son sencillamente paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, sostenibilidad para todo. Y en ese, de verdad, la reacción que hemos tenido extremadamente positiva, como era con la embajadora Skep, ahora está el embajador Ricardo Lagoria, que es el representante del gobierno del presidente Milei en Nueva York. Él se reunió con nosotros. Hay una entrevista que le hicimos que también está en la página de ONU, es muy interesante, donde él también explica cómo desde Cancillería van a implementar la visión del gobierno nacional y del presidente y pidiéndonos a Naciones Unidas que lo acompañemos en la manera en que ellos ven que estos mandatos están aliados a su visión. Muchas gracias. Sí, Karina. Bueno, hola, soy Karina Stark, también soy Margan y quería tomar un poco el contrapunto de Silvina. Yo trabajo para el Estado argentino de educación y quiero después escuchar el aspecto del diálogo de ustedes. Y quería agradecerles porque fueron muy inspiradoras por el rol que cada una desde su lugar articula con organismos complejos. Y destacar que, por ejemplo, has nombrado, Claudia, la Agencia Española de Internacional, que hace un trabajo pleno en América Latina, que tenemos un continente tan vasto, tan amplio, tan diverso y tan complejo, y arrojaste mucha luz a darnos esperanzas a que estas complejidades, porque también hay una polarización creciente, y vemos esto en el informe último de NUD, que nos habla de indicadores complejos, pero que también arroja esta esperanza, ¿no? En esa complejidad tenemos un caudal y un potencial inmenso
para desarrollar, como has mencionado, de las mujeres y personas y varones que están dispuestos a mitigar un poco las desigualdades y esas brechas que se dan sociales inmensas. Y creo que ustedes estarán de acuerdo, corríjanme, que la construcción de la paz se hace mucho más atrás de evitar que se disparen armas. Se construye con políticas públicas sólidas, con los pilares de educación, de la salud adecuados, para que la sociedad civil y los organismos competentes se unen, se articulen, se dialoguen, se complementen para escucharse mutuamente. De ahí el trabajo de ustedes es tan importante, que nos da esta esperanza para que estamos del otro lado, siguiéndolos a ustedes, para que sigamos con esa esperanza que los últimos ODS, 16 y 17, que son tan difíciles de alcanzar, de esas ciudades preparadas para una sociedad cada vez más compleja, con ChatGPT, con fake news, con tantas cosas complejas que confunden y que no traen un avance adecuado, y esos ideas y vueltas tan complejos se vayan consolidando, ¿no? Un poco les quería agradecer el mensaje de amor que ustedes han transmitido hoy, para que estamos luchando muy atrás, un poco las trincheras, y que ustedes salgan a dar luz y color a esas voces que necesitan ser escuchadas, y que me imagino para ustedes no debe ser nada fácil estar de ese lado, y de pronto no siempre pueden reflejar lo que quisieran transmitir con todo lo que ustedes han preparado, y tienen sus equipos preparados para más que nada agradecimiento y una reflexión positiva para ustedes. Muchísimas gracias. La recibo como un regalo que me llevo. Nos hemos regalado mutuamente, ¿no? Hermosa de ti. Sí, aquí, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Soy Natalie Puetz, yo soy Marian, soy antropóloga y trabajo sobre el impacto ambiental, en particular de una industria, que es la industria de la moda, pero que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y mi pregunta va un poco más a uno de comunicación de Naciones Unidas, es cómo Naciones Unidas se enfoca, o sea, o trabaja esos desafíos que son globales, ¿no? O sea, que son industrias que son muy globales. Sabemos que una arenera blanca recorre más de 40.000 kilómetros a veces para llegar a un estante. Lo mismo pasa con muchas telas y prendas. Y hay mucha inequidad en términos de posibilidad de reflexionar sobre indicadores comunes, ¿no? O sea, como trabaja con la India, por ejemplo, no es muy difícil trabajar los indicadores de contaminación en relación a otros países, como Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se trabaja de manera más global en Naciones Unidas para crear plataformas de debate al respecto, ¿no? O sea, cómo se puede empezar a poder comparar situaciones, porque justamente hablando de fake news, son espacios donde hay mucha fake news, mucha difusión de conocimiento de grupos de intereses, y quizás a veces cuesta mucho conseguir indicadores y materiales armados de manera correcta, ¿no? Para poder hablar de manera seria, incluso con la industria. Eso hace que muchas veces la misma industria descarta todo un informe por ser incorrecto. Entonces, me parece que eso es un desafío también de Naciones Unidas, no tan bélico, pero también sabemos que el agua va a ser un desafío muy grande. Una de las grandes preocupaciones de esa industria es la contaminación del agua, entre otras. Y la falta. Sí, sí, por eso. Bueno, me complementa, embajadora, de nuevo a dos niveles. Están los espacios convocados por los Estados miembros, muchos de las convenciones de Naciones Unidas sobre los temas de cambio climático, los temas de residuos de plásticos, por ejemplo. O sea, hablando del gobierno de Argentina, el presidente Milei estuvo hace poco en la Antártida con el jefe de la organización, la Asociación de Energía Atómica, que está justamente trabajando en estos temas medioambientales. Esos son algunos espacios donde se genera mucho evento paralelo, que un poco lo que decíamos, están los estados, pero están convocando a la sociedad civil, y siempre se trata de que haya una impronta que venga de la región. Siempre como además aquí tuvimos hace poco Chile, que tuvo la presidencia de una de las conferencias sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático que se genera. Eso es algo que lo tenemos, pero quería sumar, porque quizás algo puede ser interesante para ustedes también, el trabajo que hace el Pacto Global, que es este conglomerado
de las empresas, que ha sido, ya llevamos un llamado, y que tiene en la Argentina un capítulo de los más importantes. El Pacto Global Argentina también da una impronta de lo que antes era responsabilidad social, que ahora se ha movido más hacia principios de derechos humanos y también más una mirada con esta sostenibilidad, que es lo que estamos tratando de llevar adelante. Este año el Pacto Global Argentina cumple 20 años y justamente su presidente nos visitó hace poco tratando de de buscar algún hito que podamos marcar. Esta es una de las redes que además conecta mucho a nivel global. Por ejemplo, hay mucho evento que lo conecta a nivel global. Yo lo diría como una de las maneras de verlo. También hay estos espacios que tenemos dentro del marco de algunas convenciones, a partir de las cuales podemos generar, hablaba ahora de este foro que vamos a tener en CEPAL, siempre hay ahí una participación de sociedad civil que va nutriendo desde Argentina a Latinoamérica y de Latinoamérica a Nueva York para que se vayan sumando estas voces. Seguramente hay muchos más de estos. Me quedo ahí un poco con el compromiso de buscar algo más específico a lo que No, no soy sociedad civil, soy acá. No, pero al espacio al que tú te refieres, Claro. alguna otra iniciativa que pueda estar a nivel, ya que hablas de la academia, el secretario general también ha iniciado una serie de diálogos con rectores de diferentes instituciones académicas a nivel global para sumar esos puntos, pero seguramente habrá algún espacio más dedicado al punto específico que tú me preguntaste, lo vamos a tratar de identificar y pasarlo a través de la embajadora. Sí, cómo no. Yo creo que hay una cuestión que es interesante, ¿no? Cómo los temas, porque quizás los temas más específicos que planteas se tratan más en Ginebra y en la ONU, ¿no? Todo lo que va por propiedad intelectual. Pero sí creo que es muy interesante cómo el tema empresarial, que en realidad en Nueva York está muy de costado, porque el ámbito, la raíz de cuando nace las Naciones Unidas, en luchar por la paz, evitar la guerra, nunca fue el tema empresarial, industrial, un objetivo primero. No obstante, dicho esto, impactó muchísimo la mirada de Naciones Unidas sobre el tema cambio climático. Cuando en el 2020, en pandemia, y más que nada en el 2021, vos empezabas un documento y vos tenías en principio, y por supuesto al sur global les ponía un poco nervioso, era, bueno, el mar tiene que ser la agricultura verde y no coman carne que hace mal. Esto dicho en términos más mejor puestos, pero ese era el primer párrafo. Entonces el sur global, no les puedo decir cómo se ponía Argentina y Brasil, no importaba quiénes eran los presidentes, ¿no? Pero cómo nos poníamos las dos delegaciones, pareciera ver cómo arreglar un poquito esto. Eso se arregló y se arregló bien. No digo que fue por Argentina y Brasil, fue una evolución en donde todos vimos que el cambio climático había que trabajarlo con mayor involucramiento de todas las partes interesadas, no únicamente de los expertos, y empezó a haber más reuniones y eventos especiales, eventos paralelos, en donde empresarios, a mí me tocó presidir uno con empresarios argentinos y realmente, bueno, había que estar bien empapadita los papeles, porque, ¿qué quiero decir con esto? Hubo una erupción temática. No exactamente de lo que todos están planteando, Natalie, pero sí del tema global y vino de la mano del tema del cambio climático y de los efectos demoledores que los tiene de hace 20 años o más, pero que en los últimos 5 ha sido fatal. Digamos, ha sido muy claro las consecuencias. Entonces, creo que eso va a seguir teniendo todo lo que tiene que ver con empresa, seguridad, patentamiento, va a estar más en el ámbito de Ginebra, pero el tema que subyace ya está instalado en Nueva York. El que subyace, que da como resultado las disposiciones para otros temas que están... Hubo comisiones, Sí. lo que pasa es que desaparecieron, eso es lo que quiero decir. Claro. Hubo información hasta el 2021, después desapareció por completo. 21 fue muy fuerte. Claro, o sea, hasta el 2021 había un poco de información. Sí.
¿Por qué lo menciono? Porque realmente el desafío ahí ya no pasa solo por gobiernos, sino también hay otros actores que están irrumpiendo y que los mismos estados a veces les cuesta poder tener una posición con ellos. No, tampoco citar el Chaco, en Argentina se supone que ahora no se debe fumigar, el Chaco se sigue fumigando. Y es extremadamente difícil porque son un actor empresarial, ¿no? O sea, que no es la misma lógica de debate y discusión que los actores públicos en el mundo, que pueden sí responder y hacer muchos esfuerzos, pero después no. Hay que crear otros espacios también de debate nuevos, quizás y también más difíciles. Bueno, se nos ha ido el horario. Aquí Claudia tiene que retirarse porque tiene otro compromiso. Desde ya que les agradezco en nombre de Mariam y la presencia y todo esta exposición que ha sido fantástica. Y como comentario de cierre, me voy con un mensaje positivo hacia el papel que ha jugado la Argentina dentro de la región. Creo que lo han destacado especialmente como, a pesar de situaciones que vivimos en el día a día que pueden ser conflictivas, en términos de ayuda regional, internacional y de compromiso en este tipo de organizaciones, creo que lo han destacado y es un mensaje positivo. Y con respecto a una cosita más, y ya cierro, también el compromiso con la Agenda 2030 y con los ODS, nos falta un poco lo que decíamos en términos generales. Tenemos que tener una llegada más amplia, tenemos que tener una mejor comunicación. De hecho, la administración pública ha instaurado como obligatorio para todos los agentes de la administración pública la capacitación Ley Yolanda, que es el desarrollo sostenible. Ahora es obligatoria, es una capacitación bastante completa, por supuesto faltan cosas, nunca es todo, pero se está trabajando, y el compromiso de que a nivel educativo se refuerce esa noción y ese accionar en pos de que todos vivamos en ámbitos sin riesgo de conflictos con digamos, la protección hacia el cambio climático adecuada para justamente preservar a la población de esos trastornos, que, como vos bien dijiste, los estamos viviendo y en forma bastante regular. Así que bueno, no queda más que agradecerle. Acá tenemos... Bueno,